Hola, soy Sorelil Yuri y te doy la bienvenida a nuestra sección SOS Inversiones. Acá vas a aprender paso a paso, con ejemplos prácticos, cada uno de los procedimientos que necesitas manejar para comenzar a invertir y también para armar una estrategia financiera exitosa. También vamos a ver cómo llevar a la práctica los principios de inversión clave para tener éxito en los mercados. Hoy vamos a hablar de qué son las acciones que pagan dividendos y cómo invertir en ellas. No dejes de ver este video hasta el final para conocer todo lo que necesitas para aprovechar este tipo de inversión. Así que comencemos. Primero, entremos en lo básico. Repasemos qué son las acciones. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una compañía pública. Estas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. Estas acciones cotizan en el mercado de valores y puedes comprarlas o venderlas por medio de un broker internacional. Existen diferentes tipos de acciones, como lo comentamos en un episodio anterior de SOS Inversiones, y entre ellas están las que pagan dividendos vinculadas a empresas sólidas y de primer nivel. ¿Pero qué son exactamente los dividendos? Digamos que una compañía vende un producto o servicio. La suma de todas esas ventas es lo que se conoce como ingresos. Ahora, para poder funcionar, la compañía debe solventar una serie de gastos, desde la mantención de sus oficinas a la publicidad o desde los costos del producto que fabrica hasta el pago del salario a sus trabajadores. La suma de todos esos gastos es lo que se conoce como costos. Los ingresos menos el costo es el resultado neto. Si el resultado neto es mayor a cero, entonces esa compañía tiene lo que se conoce como ganancias. Si es menor que eso, tiene pérdidas, pero ese es otro tema. Ahora, si fueras el único dueño de la empresa en cuestión, ¿qué podrías hacer con esas ganancias? Poner ese dinero en el banco para mantenerlo seguro, sacar una parte para irte de viaje, comprarte una casa más grande. Si haces cualquiera de estas tres cosas, es difícil que tu empresa crezca. Y como quieres que crezca, entonces aumenta los gastos de la compañía con el objetivo de aumentar tus ingresos y de esa forma obtener un mayor volumen de ganancias. Lo haces y lo sigues haciendo. Tu empresa crece y crece tanto que llega un punto en el cual ya no puedes seguir aumentando el gasto. Entonces, en ese momento, ya sin culpa, te vas de viaje o te compras la casa con el dinero que sobra de las ganancias. Ahora digamos que tienes un socio. Tal como en el primer caso, a pesar de reinvertir para seguir creciendo, no puedes reinvertirlo todo junto con tu socio. Le sobra plata de las ganancias. Entonces la reparten, mitad y mitad, y cada uno hace lo que quiere con su parte. Ahora, tienes 3 socios, mismo caso, dividen la plata sobrante en 4 y cada uno hace con ella lo que mejor le parezca. Tienes nuevos socios, lo mismo, divides en 10 partes iguales y cada uno se lleva lo suyo. Esto sucede con las acciones que cotizan en la bolsa y cada una de esas partes repartidas es lo que se conoce como dividendo. Recordemos que una acción es un pequeño título de propiedad de una pequeña parte de una empresa. Entonces, cuando esta empresa, que es manejada profesionalmente y tiene un plan estructurado para el largo plazo, sin locuras, bajo la fiscalización de los organismos de control, ya no puede seguir reinvirtiendo, hace lo mismo. Distribuye parte de esas ganancias de forma proporcional por cada una de las acciones emitidas. Quien tenga 100 acciones recibirá la mitad de quien tenga 200 y así sucesivamente. Las compañías que hacen esto de forma sistemática cuentan con negocios grandes, establecidos y de larga data, previsibles y con un flujo de ganancias estable. Entonces, si compras una acción que te paga dividendos cada año, bien sea de manera semestral, trimestral o hasta mensualmente, ese dividendo es un flujo de ingresos constante. Prestas dinero a una empresa y cada mes o con la frecuencia que disponga, el negocio te paga intereses sobre ese préstamo. Ese interés representa un retorno sobre tu inversión. Los dividendos pueden compensar el precio de una acción que no se mueve demasiado, proporcionándole a los accionistas ese ingreso constante. Ahora, ¿cuándo se pagan los dividendos de una acción? Por lo general, las empresas que pagan dividendos en efectivo lo hacen semestral o trimestralmente, como mencionamos antes, aunque en ocasiones pueden decidir pagar un dividendo extraordinario o mensual. Hay algunas fechas importantes que debes recordar en este sentido. La primera es la fecha de anuncio del dividendo. Esta es la fecha en la que la junta directiva de la empresa anuncia la cuantía del dividendo.
La segunda es la fecha ex dividendo. Las adquisiciones de acciones pueden tardar algún tiempo en compensarse. Para evitar cualquier problema relacionado con la propiedad a la hora de pagar un dividendo, la fecha de registro está precedida por un punto límite, normalmente de 2 a 3 días. En este momento, el inversor debe poseer acciones en la compañía con el fin de estar incluido como un accionista y recibir un dividendo. A esta fecha límite se le conoce como fecha ex dividendo. Como propietario incluido, una vez haya pasado la fecha ex dividendo, puedes vender las acciones y aún así vas a recibir los dividendos. Eso es muy importante. Después tenemos la fecha de pago. Este es el día en que se pagan efectivamente los dividendos a los accionistas. Pueden transcurrir algunos días entre la fecha ex dividendo y la fecha de pago, 2 semanas o incluso un mes, donde se cobran los dividendos de una acción. El pago de dividendos de una acción en tu cartera se depositan directamente en tu cuenta de broker en la fecha correspondiente al pago de ese dividendo. Ahora, ¿dónde puedes ver el dividendo que paga una acción y cuándo lo paga? Existen buscadores financieros gratuitos en donde puedes revisar la información financiera de una empresa, incluyendo la tasa de dividendo que paga y cómo la distribuye. Uno de los más conocidos es Investing. Para acceder a la información sobre los dividendos de una empresa, solo debes ir al site e ingresar el ticker de la acción en el buscador, es decir, el símbolo de esa acción. Luego debes hacer clic sobre el ticker y se desplegará toda la información financiera de la acción, así como un gráfico de su comportamiento. Debes posarte sobre la opción Financials y hacer clic en la sección Dividendos. Una vez allí te encontrarás con toda la información sobre los dividendos de esta acción, como la fecha ex dividendo, la fecha de pago, la tasa de dividendo, la frecuencia de pago y el monto a pagar en dólares por acción. Ahora bien, ¿cómo se calcula la rentabilidad de los dividendos? Una de las primeras cosas que un inversor debe mirar para comprar empresas o acciones de empresas que pagan dividendos es la tasa de rendimiento. El cálculo de esta tasa es muy sencillo. Consiste simplemente en dividir el dividendo anual sobre la cotización de mercado de la acción. Veamos un ejemplo. Supongamos que las acciones de la compañía ABC cotizan a un precio de $65,50 y está distribuyendo un dividendo trimestral de 68 centavos de dólar por acción. Si multiplicamos esos 68 centavos por 4 pagos al año, es decir, 4 trimestres, nos da una distribución de $2,72 por año. Si dividimos la distribución anual sobre el precio de la acción y lo multiplicamos por 100, llegamos al famoso dividend yield o rendimiento de los dividendos. La fórmula sería 2,72 entre 65% igual a 4,18%. Pero la tasa de rendimiento es solo una referencia a tener en cuenta. No es la única razón que hace atractivo a un activo que paga dividendos. Hay que analizar los fundamentos económicos de la compañía, la solidez del negocio, la generación de flujo de caja y sobre todo comparar sus métricas financieras en relación al sector al que pertenece. Considerar solo el rendimiento de los dividendos como la única variable de análisis es un error. Un detalle a tener en cuenta en este sentido es el historial de pago de dividendos. Suele ser más importante incluso que el rendimiento del dividendo de la compañía. Hay que tener en cuenta que al comprar acciones que pagan dividendos, como inversor no solo esperas inmovilizar tu capital para cobrar una determinada suma de dinero en forma de ese dividendo, también aspiras a obtener un crecimiento de tu capital por el aumento de la cotización de las acciones. Una firma cuyo negocio marcha sin problemas, manteniendo un crecimiento constante y gradual de sus ingresos, no solo le va a permitir distribuir más dividendos a sus accionistas, sino también que su capital se va a revalorizar. Existen compañías que durante años han incrementado su dividendo de manera consecutiva. Por ejemplo, Procter & Gamble ha incrementado los pagos de dividendos durante los últimos 63 años. Son aspectos que sin duda debes tomar en cuenta para invertir en este tipo de acciones. Eso es todo por hoy. ¿Conocías las acciones que pagan dividendos? ¿Tienes alguna de ellas en tu cartera de inversiones en este momento? Puedes compartir tu opinión con nosotros, cualquier comentario y consulta que tengas en la sección o en la cajita de comentarios que vas a encontrar al final de este video. Recuerda que si te gustó este episodio, súmanos un like, suscríbete y toca la campanita para seguir nuestros próximos episodios. Te espero en la próxima edición de SOS Inversiones. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Hasta la próxima.